Argentina, principal proveedor mundial de aceite y harina de soya, elevó de 31 a 33% los derechos de exportación de estos productos. Ambos representan un tercio de las exportaciones totales de Argentina y se encuentran en el primero y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país al mundo. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina rechazó la medida porque castiga las exportaciones. El gobierno argentino también anunció que no aumentará los impuestos a las exportaciones de trigo, de soya, de maíz y aceite de maíz. La tarea de instrumentar las medidas necesarias para estabilizar al precio del trigo a valores prebélicos mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra y desacoplar el precio argentino de los precios internacionales. La medida busca estabilizar el precio del trigo, que ya registró un aumento de un 37% debido a la guerra en Ucrania. El lunes pasado, Argentina había decidido la suspensión temporal de las exportaciones de harina y de aceite de soya, en medio de la escalada de precios de materias primas en el mercado internacional. Eso generó protestas. El que el Estado nos roba, el Estado nos saquea, nos roba con los impuestos y con impuestos encubiertos como es el desdoblamiento cambiario. Estamos en un país completamente imprevisible, eso hace que empresarios del mundo y demás, nadie quiere invertir en nuestro país por esa falta de previsibilidad y, desde ya que no se puede seguir así con estas medidas, es una irresponsabilidad y una falta de compromiso total. A medida que los precios van para arriba, nosotros nos vemos beneficiados. Si bien nosotros hoy tenemos precios muy buenos a nivel internacional, tenemos una gran distorsión, lo que es mercado interno o lo que es puertas adentro, en función de los aranceles para exportar a los que son sometidos los productores agropecuarios en Argentina. Los precios agrícolas vienen registrando aumentos de un 50% en el último año, antes de la crisis de Ucrania, debido a una sostenida sequía y a la demanda de China. Medidas marcadas por el contexto mundial de alta inflación y con la presión alcista en los mercados de materias primas como efecto colateral de la invasión rusa de Ucrania. Analizamos el tema en Argentina con Hernán Hirsch, consultor económico y financiero. Señor Hirsch, muchas gracias por estar con nosotros. Los anuncios del gobierno han generado mucho malestar entre los exportadores que amenazan incluso con ir a la justicia, pese a que otros lo ven como una forma de fortalecer las arcas públicas. ¿Qué puede exigir el gremio y qué está en juego? Lo que está en juego básicamente es más que las cuentas públicas en este caso, es primero la intención del gobierno de desacoplar los precios domésticos de los externos. ¿Por qué? Por el aumento de los precios de los commodities y especialmente del trigo en la canasta de consumo de los sectores menos pudientes, de menores ingresos, y eso es básicamente lo que quiere hacer el gobierno. Y evitar con eso que lo que es un proceso inflacionario, que ya es bastante fuerte, con una tasa de inflación en torno o superando ya el 50% y yendo a niveles más altos, evitar que ese proceso inflacionario se acelere. En ese marco, lo que hoy está pasando es básicamente el gobierno queriendo aumentar las retenciones, los derechos a exportación para lograr ese desacople, y lo que está produciendo es un conflicto con las cámaras exportadoras afectadas, en este caso de los aceites y las harinas de soja. Concretamente, el gobierno, yo entiendo que tiene instrumentos como para hacer ese aumento. El problema más de fondo es si el gobierno después, en una segunda tanda de medidas, aplica aumentos de retenciones hacia otros productos, tal como se estuvo rumoreando en las últimas semanas. Señor Hirsch, precisamente es un gremio bastante importante que aporta el 30% más o menos en el tema de las exportaciones. Vemos que el gobierno argentino defiende estas retenciones como parte, usted ya lo mencionaba, de la guerra contra la inflación al intentar desacoplar esos precios. ¿Qué otras opciones tiene el gobierno central para combatir esa inflación que es bastante alta en Argentina?
En sí, el gobierno, dada su debilidad política, hoy tiene pocas opciones. Y eso se refleja básicamente en los instrumentos que está utilizando. Para frenar una tasa de inflación hoy, que es una inflación es un aumento generalizado de precios, que en este caso es un aumento generalizado de precios, lo que tenemos que está yendo al 50% interanual o más, lo que está haciendo son medidas para contener un par de productos puntuales, no el conjunto de aumentos. Es atacando solo una pequeña parte del problema. Con lo cual eso ya muestra que el gobierno no tiene grandes instrumentos. Y en segundo término no solo ataca una pequeña parte del problema inflacionario, solo aplica un aumento de las retenciones de 2 puntos porcentuales sobre 2 productos. O sea que la medida es aún más restrictiva, más restringida. Con lo cual eso indica que si el gobierno con esta pequeña batería de medidas está queriendo tener algún efecto, uno podría esperar que el efecto antiinflacionario de esta medida o de esta, como lo llama el gobierno, guerra antiinflacionaria, se está quedando muy corto. Señor Hirsch, muchas gracias por estos análisis y estaremos pendientes de cómo evoluciona este tema en su país. Hasta pronto. Muchas gracias.